Sí se conectó. Sí se conectó. Te la quito. Hola, buenos días. Bien, vamos a continuar. Antes que nada, una disculpa por no haber tenido nuestras sesiones anteriores. Tuve algunos problemitas aquí en la oficina para poder acceder donde tengo aquí todo listo para la clase, pero bueno, ya está. La clase anterior tuvimos, estábamos hablando de un caso particular de una reacción redox, que era el de la cuantificación de peróxido de hidrógeno a partir de la reacción con el permanganato de potasio. Hablábamos de que el peróxido de hidrógeno es un compuesto intermedio en el proceso redox del oxígeno. Este oxígeno puede ser reducido y el peróxido de hidrógeno puede ser oxidado o reducido. Oxidado para formar oxígeno y reducido para formar agua. Eso lo observamos en las tablas. Les voy a mostrar las tablas ahora, donde tenemos esa información. Y es esta sección. Déjenme aumentarlo. Esta parte en las tablas, si vamos a buscar la sección del oxígeno, podemos encontrar ese par de reacciones donde se encuentra el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Estas dos reacciones, déjenme tomar nota de ellas en el apunte. Bien. Un día en un lado, otro día en otro. Bueno. El oxígeno, me dicen por favor si no se ve bien el apunte, si me muevo un poquito más para abajo, para arriba la hoja, para que vean bien. Entonces, las tablas dicen que el oxígeno más 2 protones más 2 electrones reaccionan para formar el peróxido de hidrógeno. Y ese peróxido de hidrógeno puede volver a ser reducido también con la participación de 2 protones más otros 2 electrones para producir finalmente 2 moléculas de agua. Esta molécula, el peróxido de hidrógeno, puede participar entonces en reacciones como un agente oxidante o un agente reductor. Oxidante porque acepta electrones o reductor porque los dona, ¿sí? Y entonces el peróxido de hidrógeno es un compuesto muy versátil.
por las propiedades redox que tiene. Pero una vez que se quiera usar, este peróxido de hidrógeno también procede a la descomposición para obtener oxígeno gaseoso, ¿sí? Vía esta reacción. Entonces, se está degradando de manera constante. Cuando vayamos a usarlo nosotros como reactivo o como compuesto dentro de un proceso, tenemos que conocer muy bien la concentración del peróxido de hidrógeno que tiene en ese momento. Si alguno de ustedes ha trabajado con peróxido de hidrógeno en el laboratorio, déjenme. Si ustedes han trabajado, algunos de ustedes, con peróxido de hidrógeno en el laboratorio, los recipientes en los que se contiene este peróxido de hidrógeno son opacos, no pueden ser transparentes porque es fotosensible, y además la tapita que tiene una pequeña perforación, porque de manera continua se está produciendo oxígeno gaseoso, y si no tuviera esa salida de gas, la presión dentro del recipiente aumentaría y podría causarse inclusive que este se reventara. También se conserva en refrigeración, esto para hacer más lenta el proceso de descomposición del peróxido de hidrógeno. Entonces, frente a este problema, tenemos que tener una metodología para poder cuantificarlo de manera adecuada cuando este vaya a ser usado. Y para ello recurrimos al permanganato de potasio. Déjenme volver al apunte. Y en las tablas, bueno, les voy a mostrar en las tablas lo que estábamos viendo en la clase pasada. Si volvemos a la sección del manganeso, aquí está la sección del manganeso, encontramos esta reacción donde el permanganato en medio ácido con 5 electrones es reducido a manganeso 2+, con la consecuente formación de 4 moléculas de agua. Y aquí está el valor del potencial. Déjenme tomar nota de esta reacción. Y la ponemos aquí. El manganeso, el permanganato, M4, más 8 protones, más 5 electrones, reaccionan para producir manganeso 2+, más 4 moléculas de agua. Una vez que tenemos esto, podemos ubicarlas en una escala de potencial. Para eso hay que tomar el valor del potencial estándar igual a 1.51. El potencial estándar de las otras reacciones, déjenme se los pongo. El potencial estándar para la reacción de reducción del oxígeno para obtener peróxido de hidrógeno tiene un valor de 0.695. ¿Sí? Y el potencial estándar de reducción para la reacción de reducción del peróxido de hidrógeno a agua tiene un potencial estándar de 1.763. Todos estos tienen unidades de volts. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos estos datos, podemos proceder a incluir estas reacciones en un diagrama de potencial redox o de potencial, que les decía yo, es una escala vertical, es una escala de potencial estándar, y podemos ubicar estos tres pares. Vamos a ubicar primero el de mayor potencial. De estos tres, el de mayor potencial es el de 1.763, que es el de la reacción de reducción del peróxido de hidrógeno para agua. Entonces, el par redox es peróxido de hidrógeno y agua. Y entonces, en ese valor de potencial, ponemos el peróxido de hidrógeno y agua en 1.763. De ahí, el valor de potencial que sigue es el de 1.51. Aquí en 1.51 vamos a
poner el par redox manganeso en el permanganato, que es manganeso 7 y manganeso 2. De ahí vamos a colocar al último, que es el de 0.695, que es el par redox oxígeno, peróxido de hidrógeno. Y si lo ponemos en la escala, es en el valor de 0.695 volts. Y es oxígeno, peróxido de hidrógeno. Entonces, ya que tenemos este diagrama, tenemos que identificar las especies que están presentes en la reacción. ¿Y qué dijimos que era? Es que íbamos a usar al peróxido de hidrógeno. Entonces, peróxido de hidrógeno está presente. Lo marco como oxidante y lo marco como reductor. Ya que tengo marcado al peróxido de hidrógeno, la técnica para cuantificar el peróxido de hidrógeno dice que hay que adicionar permanganato de potasio, una solución de permanganato de potasio. Entonces, marcamos al permanganato y lo que ocurre es que vamos a ver quién con quién reacciona aquí. Lo que corresponde es ver el reductor más fuerte con el oxidante más fuerte. La fuerza de los reductores aumenta para acá, la de los oxidantes para allá, y unimos al reductor más fuerte, que es este, con el oxidante más fuerte, que es este. De ahí trazamos las flechas de los productos de reacción, ¿sí? Y el diagrama nos dice que sí hay reacción. La termodinámica por los valores de potencial estándar es la suficiente para que se dé la transferencia de electrones del permanganato al peróxido de hidrógeno. Este es un oxidante fuerte, un reductor fuerte. Una vez que se encuentran uno junto al otro, se da esta reacción. ¿Y qué nos dice el diagrama? Que la reacción de donde participa el permanganato sí se da en el sentido de la reducción. Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar tal cual esta reacción y reescribirla para sumarla con su semirreacción que la va a complementar en este caso. Entonces, si la escribimos aquí, la reescribimos, el permanganato más 8 protones más 5 electrones me lleva a obtener manganeso 2 más 4 moléculas de agua, ¿sí? Ahora, el diagrama nos dice que estos dos compuestos que reaccionan, en el caso del peróxido de hidrógeno, su reacción se va a llevar a cabo en el sentido de la oxidación, va en el sentido contrario a las reacciones como las tenemos en las tablas, que todas son reducciones. Entonces, esto se lleva a cabo en el sentido de la oxidación. Es la reacción de 0.695, que es esta. Y entonces, debo de tomar esta reacción y para sumarla con esta va en el sentido de la reducción y esta va en el sentido de la oxidación. La escribimos en ese sentido, teniendo como reactivo al peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se transforma en oxígeno, liberando 2 protones más 2 electrones. ¿Sí? Ahora, indicado por el diagrama, como vemos aquí, debemos proceder a la suma de estas dos semireacciones para poder encontrar la reacción global. Las podemos sumar. Antes de sumarlas, hemos dicho que los electrones no son especies químicas discretas y no existen como tal, aunque aquí está indicado, pero estas son semirreacciones. Esa semirreacción, cuando se junta con su complemento, debe llevarnos a no tener a los electrones como parte de los elementos de reacción, ¿sí? Ni en reactivos ni en productos. Entonces, al final, en la suma deberían de eliminarse. Y de entrada vemos que si queremos sumar estas, pues ya tenemos estos electrones del lado de los reactivos y estos otros electrones del lado de los productos. Entonces, como están a lados contrarios de la reacción, sí podremos eliminarlos.
se ve que no se pueden eliminar directamente porque acá tengo 5 y acá tengo 2. Únicamente voy a poder eliminar 2 de estos y me van a quedar 3. Y dijimos que no pueden quedar. Para ello, ustedes me indicaron la vez pasada que para poder corregir eso, tengo que multiplicar las reacciones por un factor que me lleve a igualar estos reactivos. En este caso, este debería ser multiplicado por 2 y esta multiplicada por 5. De ahí tenemos estas dos reacciones ya con la multiplicación. Quedan 5 moléculas de permanganato más, no, perdón, este es 2. Otra vez estoy con los errores igual que la vez pasada. 2 moléculas de permanganato, 2 por 8, 16 protones, más 2 por 5, 10 electrones. Eso me lleva a producir 2 de manganeso 2 más 2 por 4, 8 moléculas de agua. En el caso de la reacción del peróxido de hidrógeno, es 5 moléculas de peróxido de hidrógeno se descomponen para producir 5 moléculas de oxígeno más 5 por 2, 10 protones más 10 electrones. Y eso ahora sí debería poder sumarse y eliminar los electrones, que tenemos aquí 10 de un lado, 10 del otro, y debe de quedar eliminado. Entonces vamos a sumar todos los reactivos del lado de izquierdo de las flechas de reacción y tendremos 2 moléculas de permanganato más 16 protones más 10 electrones más, se acabaron los reactivos acá y voy con los de la segunda reacción, 5 moléculas de peróxido de hidrógeno. Y del lado de los productos tenemos 2 iones manganeso 2 más 8 moléculas de agua, más 5 moléculas de oxígeno atómico, más 10 protones, más 10 electrones. Y aquí vemos los 10 electrones y 10 electrones de este lado pueden ser eliminados. También vemos que tenemos protones de un lado y protones del otro lado, ¿sí? Esos protones también pueden ser eliminados. Se eliminan estos 10. De estos 16 me quedan 6, ¿sí? Y moléculas de permanganato solamente hay de este lado, de este no hay. La otra molécula que tengo es peróxido de hidrógeno y de este lado no hay moléculas de peróxido de hidrógeno, hay de oxígeno, de agua y manganeso 2 más. Entonces, podemos ya una vez que hicimos las eliminaciones correspondientes, podemos proceder a reescribir la reacción. Quedan 6 protones, los electrones se eliminaron por completo, más 5 moléculas de peróxido de hidrógeno que producen 2 moléculas de manganeso o 2 iones de manganeso 2 más 8 de agua más 5 de oxígeno. Los protones de este lado y los electrones se eliminaron por completo. Así pues, tenemos ya la reacción completa, donde no aparecen electrones ni en los reactivos ni en los productos, y debemos, con esta reacción ya podemos proceder a hacer cálculos estequiométricos, ¿sí? Si queremos conocer la concentración del peróxido de hidrógeno, pues podríamos construir una tablita como la que hemos construido siempre, para ver qué tenemos en un inicio, cuánto reacciona y cuánto queda en el equilibrio. Que en el caso de las titulaciones, luego no es necesario construir completamente hasta el equilibrio, porque se van a adicionar cantidades. En este caso,
Ponemos un volumen conocido de peróxido de hidrógeno de concentración desconocida. Deberíamos de agregar un volumen que vamos a llegar a conocer de una solución de concentración conocida del permanganato. Entonces, si tenemos volumen de este y conocemos la relación estequiométrica que hay de estos dos, podemos calcular la cantidad de peróxido de hidrógeno que hay en la solución que era desconocida de esa cantidad, ¿sí? Entonces, conociendo la relación estequiométrica 2 a 5 y el número de moles de permanganato que se agreguen, ¿cómo vamos a conocer eso? Si de la solución de permanganato, vamos a ponerle ya su contrayón, K, no es K, nada más es un potasio. Permanganato de potasio, podemos conocer su concentración, ¿sí? Podemos decir que es 1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Si conocemos la concentración de la solución de permanganato que adicionamos, les estaba mencionando que lo que necesitamos conocer es el número de moles de permanganato que va a necesitarse para que se consuma y reaccione con todo el peróxido de hidrógeno que hay presente. La termodinámica del proceso nos indica que sí hay reacción entre permanganato y peróxido de hidrógeno. Ahora, descrito eso por esta reacción, ahora hay que saber cuánto. Si después de hacerla, déjenme regresar a esta cámara. Si después de hacer la adición del permanganato, que es una solución, esa solución es de color azul o morado intenso, ¿sí? Es muy fuerte. La solución del peróxido de hidrógeno es incolora. Tendríamos el titulante en la parte de abajo y estaríamos, la muestra problema en la parte de abajo y estaríamos agregando el titulante, que es el permanganato de potasio. Esa solución colorida, cuando cae abajo, por reacción con el peróxido de hidrógeno, los productos de esa reacción, que son el oxígeno, el manganeso 2+ y el agua, son incoloros. Entonces, de tener una solución de color intenso en la bureta, cae en el matraz, esto va a continuar incoloro porque los productos de la reacción siguen siendo incoloros. Va a aparecer un color similar al de la bureta donde contenemos al titulante en el matraz cuando ya todo el peróxido de hidrógeno en el matraz haya desaparecido, ¿sí? Eso quiere decir que llegamos al punto final de la titulación, cuando veamos que en el matraz se queda un poco del color del titulante, evidentemente más tenue por la dilución en la que se encuentra, pero vemos que el color permanece. Esa es la indicación. Entonces, si nosotros que estamos adicionando este titulante, que conocemos su concentración, y llegamos a determinar que el volumen que se agregó fueron 53 mililitros. Cuando yo agregué gota a gota y llegué a 53 mililitros, en la siguiente gota que adiciono, ya se ve la aparición del color en el fondo del matraz de la titulación. Ahí debo de parar. Y tomo la lectura de la bureta y saco que hay un volumen de 53 mililitros. De aquí, como lo que necesito conocer es el número de moles, pues procedo. Si tenemos la fórmula de molaridad es igual al número de moles sobre volumen expresado en litros, de aquí lo que quiero conocer es el número de moles en este volumen, ¿sí? De ahí despejo, número de moles es igual a la molaridad por el volumen expresado en litros. El número de moles es igual, el valor de la molaridad, ya dijimos, es 1 milimolar o 1 por 10 a la menos 3 moles por litro. Y ponemos eso, sustituimos su valor 1 por 10 a la menos 3 moles por litro. Y después multiplicamos por el volumen, pero este volumen expresado en litros. Ese volumen en mililitros es igual a 0.053 litros, ¿sí? Lo ponemos de esa manera para poder eliminar litros con litros y al final van a quedar las unidades que corresponden a los moles. Y
número de moles es igual a 0.053 por 1 por 10 a la menos 3 es 0.123053 moles, ¿sí? Y puse los 3 ceros de multiplicar por 10 a la menos 3. Ya teníamos un 0 más, aquí está, y el 53. De ahí recorremos 1, 2, 3, 4, 5 posiciones en número decimal y queda esto 5.3 por 10 a la menos 3 moles, ¿sí? Ustedes lo hicieron en casita con la calculadora. Si tengo algún error, me dicen, por favor. Aquí, una vez que obtuvimos el número de moles, regresamos a esta tabla. Esta es la reacción completa que obtuvimos de la suma de las semireacciones. Ya tenemos el número de moles de permanganato que se adicionaron para lograr la aparición del color en el fondo del matraz donde estaba la muestra problema de peróxido de hidrógeno. Y entonces ahora sabemos que la relación estequiométrica es de 2 a 5. De ahí debemos, si aquí en vez del número de moles ya tenemos, ¿cuánto sacamos? 5.3. Este número n es 5.3 por 10 a la menos 3, no, 5 dije. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es a la menos 5. Ese es el número de moles que hay de... Este es el número de moles que se adicionaron de permanganato de potasio. Díganme ustedes, por favor, cuál era la cantidad de moles de peróxido de hidrógeno que había en la muestra problema. ¿Cómo procedemos? Si por cada 2 moles, vamos a poner el permanganato, por cada 2 moles de permanganato, en el caso del peróxido de hidrógeno, se necesitan 5, ¿verdad? De ahí, ¿cuántos moles tenemos de permanganato? 5.3 por 10 a la menos 5. 5.3 por 10 a la menos 5. Y nos queda esta incógnita, ¿sí? De esa manera procedemos. ¿Y cuánto da esta relación entre permanganato y peróxido de hidrógeno? Si me ayudan con su calculadora ahí en casita. Entre 2 por 5, Anastasio nos dice en el chat. ¿Cuánto da eso? Es esta relación. Es esto por esto entre esto. Anastasio dice entre esto por esto. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Da 0.0001. A ver, ingeniero, ayúdame con la notación científica. 1.3 por Ajá. 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Si vemos que el orden de magnitud cambió, hay una cantidad mayor de moles de peróxido de hidrógeno por la relación que guardan entre ellos, de 2 a 5. Es mayor la cantidad de peróxido de hidrógeno y si el resultado que estamos obteniendo es mayor, quiere decir que la reglita de 3 o la relación que hicimos entre estos compuestos es correcta, ¿sí? Bien, denme un segundito, listo. Entonces, de esta manera, esto es número de moles, ¿sí? Este es el número de moles de peróxido de hidrógeno. Este no es el resultado final. Lo que queremos conocer es la concentración. Tendríamos que ver cuál fue el volumen que se colocó en la titulación, en una titulacioncita donde tenemos una bureta, ¿sí? Y en este matracito
en la parte de abajo, aquí teníamos el peróxido de hidrógeno. Tenemos que conocer el volumen que ponemos de muestra en este matraz para luego poder calcular la molaridad a partir de este número de moles. Lo mismo con la fórmula de molaridad es igual al número de moles que ya tenemos entre el volumen, que sí conocemos también, porque fue la muestra que adicionamos, y de ahí llegamos ya a la concentración molar. ¿Sí? Esta es una aplicación analítica de el equilibrio redox, ¿sí? Dado el alto potencial de oxidación del permanganato, este es muy utilizado para métodos como este que estamos revisando ahorita, y hay toda una área de la química analítica que se llama permanganimetría, ¿sí? Voy a buscarles algún otro ejemplo para resolver aquí el ejercicio para la cuantificación de especies mediante procesos redox utilizando el permanganato. Les mencionaba que hay otra, déjenme mostrarles las tablas, hay otro compuesto, bueno, si a final de cuentas aquí lo que hicimos fue buscar o utilizar el permanganato de potasio, que tiene un potencial redox alto, 1.51 volts, ¿sí? Si buscáramos en las tablas algún otro compuesto con un potencial similar, este podría ser utilizado igual que el permanganato para favorecer procesos redox, en donde este permanganato actúa como reductor donando estos protones. Estos electrones. Actúa como oxidante tomando estos 5 electrones para reducirse a manganeso 2+. Y otro compuesto que les decía era el cerio. Si nos vamos a aquí está. Déjenme marcarlo. Aquí tenemos al cerio. Tiene un potencial similar al del manganeso. Si se fijan, 1.51. Es todavía, el cerio tiene un potencial un poco más alto, ¿sí? Es un oxidante más débil comparado con el permanganato, ¿sí? O el manganeso 7, pero también puede ser utilizado. Y de ahí resulta, toda un grupo de técnicas que utilizan una solución de cerio como oxidante para poder cuantificar especies químicas en solución. Y es otra área que se ha denominado serimetría. Entonces, aprovechando los potenciales redox del manganeso 7 en el permanganato y del cerio, podemos fácilmente cuantificar especies que pueden ser oxidadas, ¿sí? Ese es otro requisito. También la especie que yo quiero cuantificar tiene que ser fácilmente oxidada. Entonces se junta, ahora sí como decimos, se junta el hambre con las ganas de comer, un oxidante fuerte con un reductor fuerte, y estos van a reaccionar de acuerdo al diagrama de potencial y la regla de la S, como ya vimos ahorita. Entonces, estas son aplicaciones analíticas, y lo que les quiero decir es, lo que les quiero platicar ahorita, tendremos que resolver más ejercicios de este tipo. Pero si quedó entendido lo de la regla de la S, les pregunto ahora, ¿no hay problema con esa metodología, ese método gráfico? Si nadie tiene dudas de eso, ahorita, o luego, igual si aparecen me pueden preguntar. Si nadie tiene dudas de eso, es bien sencillo, o es bien útil este método porque nos permite ubicar en una escala de potencial a los pares redox del proceso del que estemos hablando, y nos permite construir la reacción global a partir de las semireacciones que están en las tablas. No hay mucho problema porque una vez que ponemos las dos semireacciones, una frente a la otra, y una en el sentido de la reducción y la otra en el sentido de la oxidación, lo único que nos queda es ver el número de electrones. Y si yo llevo o multiplico estas semireacciones por los factores que me lleven a eliminar estos electrones,
en la parte de los reactivos y de los productos, va a quedar, seguro que esta reacción global quede balanceada tanto en carga como en masa. Y es perfectamente utilizable ya esa reacción para hacer cálculos estequiométricos como el que acabamos de hacer ahorita. Entonces, si en esto ocurre en fase homogénea, teníamos en el titulante el permanganato y en la solución al peróxido de hidrógeno. Cuando estos se unen y se encuentran todo en solución homogénea, porque ambos están en solución acuosa, reaccionan, intercambian electrones uno con el otro, uno los dona y el otro los acepta, se obtienen los productos. Todo eso es equilibrio redox en fase homogénea. Pero hay otra área bien interesante que es la de los procesos redox en fase homogénea. Y de ahí surgen un sinnúmero de aplicaciones como son las pilas o las baterías que son muy, muy utilizadas hoy en día. Prácticamente no hay un dispositivo que no ocupemos hoy en día que requiera energía eléctrica o un flujo de electrones. Si estamos viendo aquí que entre el permanganato y el peróxido de hidrógeno hay un flujo de electrones, el peróxido de hidrógeno le dona electrones al permanganato y este los toma, este tiene avidez por los electrones y él le sobran, podríamos decir que le están sobrando, esto depende frente a quien se encuentre, ¿verdad? Si se encuentra el peróxido de hidrógeno rico en electrones frente a una molécula pobre en electrones, se va a dar ese flujo. La palabra flujo es hay que usarla con cuidado aquí porque es más bien una transferencia de electrones porque ahí están en contacto íntimo el permanganato con el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Habría un flujo si yo tuviera la capacidad de separar estas dos especies químicas y luego las conecto con un conductor eléctrico, los electrones van a poder fluir a través de ese conector eléctrico de una especie química a la otra, ¿sí? Y es lo que hacemos para poder construir pilas. Les decía que hoy en día prácticamente todo lo que utilizamos, digo, salvo instrumentos como ¿verdad? Una hojita de papel, un marcador, pero bueno, esto ya de plano está, yo lo estoy usando ahorita, pero a final de cuentas se los estamos transmitiendo, se los estoy transmitiendo a ustedes mediante dispositivos que utilizan energía eléctrica, ¿sí? Hoy en día no podríamos vivir sin electricidad. Prácticamente la vida como la conocemos no sería posible. Y bueno, tenemos fuentes de flujos de electrones en nuestras casas, en las escuelas, en cualquier instalación dentro de las zonas urbanas. Inequívocamente, 100% en todos los lugares hay una fuente de energía eléctrica. Todos los contactos que tenemos nos proveen ese flujo de electrones para hacer funcionar todos los equipos. Pero todavía yendo más allá, pues ahora no solamente queremos estar con nuestros equipos que utilizan electricidad en un solo lugar, queremos movernos con ellos. Bueno, hay que llevarnos la fuente de electricidad con nosotros, ya sea por una extensión, ¿sí? Y hay dispositivos eléctricos que funcionan con electricidad vía extensiones eléctricas muy, muy largas. ¿Alguien conoce algún equipo o algún dispositivo, máquina eléctrica que funcione vía una extensión eléctrica muy, muy, muy larga? ¿Sí, Jesús? ¿O quién iba? Pues, no, serían casi todos los aparatos de una casa, o sea, lo que esté conectado a una energía, ah, porque, o sea, la fuente viene desde muy lejos, transportada por cables de tensión. Ok, finalmente todos los dispositivos en nuestra casa funcionan vía una extensión eléctrica muy larga que es eh, todo el cableado del suministro de la red de la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Hay un lugar donde se está generando, ya sea las termoeléctricas, las hidroeléctricas, donde se genera la electricidad y llega a nuestros hogares por esa extensión eléctrica muy, muy larga, ¿sí? Así podemos tener electricidad en las casas. Hay, una vez que
que se hizo llegar la electricidad. Existe la termoeléctrica o la hidroeléctrica, que son plantas productoras de energía eléctrica que no están normalmente dentro de la ciudad, ¿sí? Están retiradas a distancias muy, muy grandes. Y hay un tendido eléctrico, esa extensión a la que nos referíamos, que permite que la electricidad llegue a la ciudad. Bueno, una vez que llegó a la ciudad, hay equipos que funcionan con otras extensiones eléctricas dentro de las ciudades. Hay muchos medios de transporte, son un ejemplo muy claro de ello, ¿sí? ¿Alguien conoce algún medio de transporte eléctrico que funcione a través de una extensión física, un cableado muy, muy largo? No serían los trenes. Los trenes, muchos trenes son eléctricos. Hoy en día se está tratando de que el funcionamiento de las máquinas de estos trenes sean eléctricos, pero junto con el tendido ferroviario va un tendido eléctrico, ¿sí? Corren paralelos para que el tren pueda estar tomando la energía eléctrica de ese cableado, ¿sí? En la Ciudad de México tenemos un tren eléctrico. ¿Alguien sabe cómo le llamamos a ese tren? El metro. El metro, ¿sí? Ese no tiene un cableado eléctrico aéreo, ese tiene un cableado eléctrico junto con las vías, ¿sí? Están los dos rieles sobre los que corre el metro y hay otros dos rieles laterales que mediante un cepillo que va en contacto con ellos, se toma la energía eléctrica necesaria para que este tren funcione. Y bueno, hay muchos ejemplos. No es común que todos los dispositivos puedan funcionar así. Hemos llegado a desarrollar dispositivos que, lejos de que un cable sea una ayuda o una extensión eléctrica sea una ayuda para que estos funcionen, más bien serían un estorbo, ¿sí? Porque aparte de esos equipos hemos tendido a que sean portables, ¿verdad? Los hemos miniaturizado y entonces llegamos al punto en que ya no queremos cables y entonces necesitamos dispositivos que generen esa electricidad. Entonces, como les decía, si tenemos al permanganato y tenemos al peróxido de hidrógeno, que cuando estos se encuentran, intercambian electrones entre ellos, si lográramos separarlos, poner una barrera física, ¿sí? Y luego un puente eléctrico, como un cablecito, un cable de cobre, serviría. El cobre es muy buen conductor de la electricidad. El peróxido de hidrógeno podría donarle los electrones al permanganato de potasio y este podría oxidarse, reducirse, y de esa manera podemos construir dispositivos que conocemos como pilas o baterías. Esto nos lleva, recuerdo que se los mencioné al inicio del curso, déjenme poner el apunte. Hay estas vasitos donde se llevan a cabo las reacciones, donde ya existe, les quiero poner, existen procesos redox, ¿sí? En fase homogénea y otros procesos en fase heterogénea, ¿sí? De la fase homogénea, acá el acento, de los procesos de fase homogénea ya vimos ahorita el ejemplo de las titulaciones redox y tienen aplicaciones en el análisis, ¿sí? En química analítica. Eso es bien importante que lo conozcan ustedes porque dentro de todos los procesos se debe de llevar control del mismo y hay que estar haciendo mediciones. Esas mediciones son análisis que llevamos a cabo. Y estas técnicas son muy útiles para poder hacer eso. Otra rama de los procesos redox son los de fase heterogénea. Y en la fase heterogénea
ya tenemos otras dos partes o dos áreas. Una es el de las celdas galvánicas, que son mejor conocidas como pilas o baterías, y la de celdas electrolíticas. Celdas electrolíticas, ¿sí? En estas, la característica es que generan energía eléctrica. ¿Sí? Y en este caso, requieren energía ¿sí? Entonces, estas que generan energía eléctrica las podemos utilizar para poder hacer funcionar todos nuestros dispositivos portátiles, los celulares, las laptops, las tabletas. Hay un sinnúmero de herramientas portátiles, taladros, sierras, todo lo que funciona con energía eléctrica, podemos adjuntarle un dispositivo que genere la energía con la que tiene que funcionar. Si alguien ha, por curiosidad, echado un vistazo a la historia de los teléfonos celulares, bueno, el teléfono celular que hoy en día cargamos es mucho más potente, inclusive que la primera computadora, lejos, ¿sí? Entonces, pero ha sido miniaturizado, diseñado de tal manera que requiere un suministro de energía eléctrica, igual que un carrito de control remoto o el control remoto de nuestra televisión. Tanto el celular como el control remoto de la televisión requieren un suministro eléctrico, pero cada dispositivo tiene demandas específicas, no requiere el mismo tipo de energía eléctrica. El mismo tipo me refiero a las características, porque la energía eléctrica toda son un flujo de electrones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la energía eléctrica para cualquier dispositivo siempre es la misma. Pero si recuerdan, habíamos mencionado que los electrones tienen cierto nivel de energía. Dependiendo del orbital en los que se encuentren en las moléculas de donde provienen, su nivel energético puede ser mayor o puede ser menor, ¿sí? Y eso se refiere o lo expresamos en unidades de voltaje, o en volts, ¿sí? El celular requiere electrones con un nivel energético mucho mayor que los que requiere el control de la televisión, ¿sí? ¿Alguien sabe qué voltaje requiere las pilas del control remoto de nuestra televisión? Creo que son de 12. ¿12? ¿Tú crees que el control remoto funciona con una pila o batería de 12 volts? Con 2. Con 2, perdón. Pero la pregunta fue ¿cuál es la característica con respecto del voltaje de las pilas? 1.5 Eso. de cada pila. Las pilas que utiliza el control remoto en su interior tienen reactivos que al reaccionar nos van a dar energía eléctrica. Perdón. Lo bueno que estamos de lejecitos, ¿verdad? Gracias. Las pilas que utiliza el control remoto están construidas con un par de elementos compuestos redox, cuya diferencia en potencial de la especie oxidante y de la reductora en la escala que construimos de la reglita de la S, la diferencia de potencial entre esos dos semirreacciones es de 1.5 volts, ¿sí? De esa manera logramos construir pilas con el voltaje deseado, simplemente seleccionando las semirreacciones adecuadas. Si quiero más voltaje, pues los escojo más separados. Si quiero menos voltaje, pues los puedo tener más cerquita. Así
los compuestos que están en las pilitas del control tienen o proveen energía de 1.5 volts. A final de cuentas, el control remoto no funciona con 1.5 volts. ¿Con cuántos volts funciona un control remoto? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas pilas usa? Normalmente usa 2 3 volts. volts, ¿no? Y si ustedes recuerdan de su clase de electricidad y magnetismo, cuando dos fuentes de voltaje son conectadas, bueno, pueden ser conectadas en serie o en paralelo, échenle una revisadita ahí a sus apuntes. Cuando estas pilas son conectadas en serie, el voltaje se suma, ¿sí? Cuando son conectadas en paralelo, el voltaje se mantiene. Simplemente la cantidad de carga será mayor. Bien, cuando son conectadas en serie, los voltajes se suman, entonces dos pilitas de 1.5 volts me va a dar 3 y con eso la electrónica con la que fue diseñado el control remoto va a funcionar. En el caso del celular, ¿ustedes creen que funcione con 1.5 volts o 3? No. No. ¿Por qué no? ¿No se te hace posible? Necesita más potencia que eso. Necesita, ¿qué te hace pensar o cómo sabes tú que necesita más potencia? Por las funciones que usa, o sea, trae varias funciones dentro del mismo celular que necesita estar alimentando al mismo tiempo. Todas las funciones, y para empezar, pues la gran pantalla que ahora es el medio a través del cual funcionan todos ellos o interactuamos con ellos, pues requiere mucha más energía para que estas funcionen. ¿Alguien conoce? Y cada día que doy esta clase es más complicado, porque antes les decía, ¿alguien sabe cuál es el voltaje de las baterías de su celular? Y todos me podían responder rápidamente, porque pues bien sencillo, le quitaban la tapa, abrían el celular, veían y me daban el voltaje. Pero ahora no, ahora ya se complica mucho, que todos los celulares ya vienen sellados. ¿Alguien conoce el voltaje de las pilas de los celulares? Ya estos celulares ya no se pueden abrir, vienen, antes la tapita de aquí atrás se le podía quitar y luego podíamos extraer luego la pila, ¿sí? Y la pila, no tengo ninguna pila por aquí de ese tipo. No. Pero si no, ahí están conectados en su dispositivo, ya sea el celular o la computadora, le pueden preguntar al señor Google. ¿Cuál es el voltaje? El mío tiene un voltaje de 3.82. 3.82 volts, ¿sí? Para lograr ese voltaje, necesitamos entonces pares redox, semireacciones, que colocados en ese diagrama de voltaje que me llevaría a tener la S, necesito pares redox que estén más separados entre sí, ¿sí? Entre más separados, mayor voltaje voy a tener que si estos dos pares los tengo separados y conectados a través de un dispositivo. ¿Quién es ese dispositivo o dónde se encuentra ese dispositivo? Pues toda la electrónica y las conexiones que hay en el dispositivo que quiero hacer funcionar. Estos dos elementos contenidos en un dispositivo, que son las baterías o las pilas, tienen dos polos, ¿sí? Uno opuesto al otro por el diseño en el cilindro, que son las pilas más comunes, o en dos terminalitas que tienen los dispositivos como las pilas, que son ya rectangulares o cuadraditas, en el caso de las baterías que utilizan los celulares, y hay un par de terminales. Bueno, adentro de esa pila están las semireacciones que van a proveer ese flujo de electrones. No reaccionan porque están separadas, ¿sí? Hay un separador. Pero hay unos conectores que cuando estos entran en contacto con el equipo y nosotros le pedimos que funcione, a través del equipo se da el flujo de electrones y entonces el reductor puede donar los electrones a la especie oxidante y el reductor se va a quedar oxidado y el oxidante va a quedar reducido. Pero hubo un flujo de electrones y ese flujo de electrones hizo funcionar el equipo donde teníamos esos dispositivos. Hay en las tablas, déjenme mostrárselas, un compuesto. ¿Alguien sabe cuál es el compuesto más popular empleado hoy en día en estas baterías? Litio. El litio. Vamos a buscar aquí al litio en
en las tablas, a ver qué sorpresa o qué información nos da. Aquí está el litio. ¿Sí? Fíjense que dice el litio. El litio tiene un potencial estándar de litio más a litio sólido de menos 3.04. Es un potencial muy, pero muy, muy bajo, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos buscando semirreacciones que tengan una diferencia de potencial grande, si seleccionamos al litio como oxidante, tiene un potencial muy, pero muy, muy bajo, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirlo acá en el apunte, ¿sí? Si en este diagrama de potencial logramos tener una semirreacción como era la de litio más litio cero, con un potencial de menos 3, ¿menos 3 qué? Menos 3.04 volts, ¿sí? Entonces, lo único que y bueno, yo tengo litio sólido ahí, litio en estado de oxidación cero, dentro de la pila, pues dependiendo del voltaje, esta distancia de aquí a aquí es un delta de potencial y eso va relacionado con los requerimientos del equipo, ¿sí? Si necesito más o menos voltaje, eso lo viene determinado por el equipo, ¿sí? O viceversa también, si yo puedo fabricar una pila, los ingenieros electrónicos se dedican a diseñar equipos que funcionen con ese voltaje que nos entregan las pilas. Pero a veces el ingeniero dice, no, yo no puedo diseñar un equipo con un requerimiento menor de voltaje. Por favor, ingeniero químico, tú entrégame un par redox o dos pares redox que me permitan tener un voltaje de, vamos a suponer, de 4 volts, ¿sí? 4.5 volts, ¿sí? Y no quiero que me digas que sume 3 pilas de 1.5 volts, ¿no? Eso ya haría mi equipo muy, muy difícil de transportar, ya perderíamos en portabilidad y esto tiene que ser ligero. Bueno, pues entonces vamos y buscamos. Si ya tenemos, pues por aquí debería de estar el 0, ¿verdad? Si ya tenemos un potencial con el litio de menos 3 volts, ¿qué nos hace falta? Nada más de aquí para acá nos hacen falta 1.5 volts. Y entonces tendríamos que buscar una especie oxidada con su par redox en su forma reducida. Tendríamos que buscar una especie oxidada con un potencial a partir del 0 de 1.5 volts para que a la hora de unir este con este, reaccionen y, de acuerdo a la regla de la S, se va a dar la reacción de manera espontánea. Si logramos tenerlos separados físicamente y luego conectados, ya que tuviéramos el litio y esa otra especie con un potencial de 1.5 volts, los separamos físicamente, podemos conectar a través de un conductor eléctrico, que sería ese dispositivo, nuestro celular o cualquier otro equipo, conectando una semicelda con la otra y permitiendo que los electrones pasen a través de esos dispositivos, haciéndolos funcionar, ¿sí? Entonces ahora, si vamos a buscar a las tablas, ya encontramos al litio, ¿verdad? Que es una fuente muy buena de energía porque tiene electrones muy, muy... a un potencial muy, muy bajo. Si aquí vamos, tendríamos que juntar litio con otra especie química que tenga un potencial de 1.5. Y si nos empezamos a fijar en esta columna, bueno, miren, fíjense aquí, tenemos aquí luego al flúor. Si juntáramos, imagínense, flúor, el flúor diatómico con litio,
podríamos construir una pila de 6 volts con el litio y con el flúor. Evidentemente hay algunos problemas. El flúor está en estado gaseoso. Ahí ya tendríamos que buscar un soporte sobre el cual se absorba ese flúor para que luego entre en contacto con el litio. Pero bueno, la parte del voltaje sí nos daría una pila con un voltaje muy, muy grande. Inclusive con, sí, en medio ácido da un voltaje de 3 o tiene un potencial de 3. Si no hay un medio ácido, baja un poco el potencial a 2.87. Pero podemos seguir buscando en la columna del potencial una especie química que tenga un potencial de 1.5 volts. Estoy revisando de este lado. De este no se ve ni... Aquí está, miren, fíjense, 1.46. ¿Sí? ¿Han escuchado del plomo dentro de las pilas? No. Nunca nadie ha escuchado del plomo dentro de las pilas. ¿Ustedes usan coches? Sí. Sí. ¿Y cómo funciona el coche? ¿No necesita energía eléctrica? Bueno, sí, también. Sí necesita energía eléctrica, entonces debe tener una fuente de energía. ¿Los coches tienen pilas? Sí. Sí tienen pilas. Su funcionamiento al día de hoy, no es en su mayoría, el movimiento que tenemos en un vehículo, no es en su mayoría debido a la energía eléctrica. Pero necesita energía eléctrica. El movimiento se debe a la combustión interna, a quemar este combustible que sacamos del petróleo, la gasolina. Pero para quemarse necesita algo que detone la combustión y se hace mediante chispas eléctricas dentro del motor. En las bujías es un dispositivo a través del cual fluye energía, tiene una parte donde hay dos metales conductores de la electricidad muy cercanos, se impone una diferencia de potencial entre ellos y se forma un arco eléctrico, una pequeña chispita, que dentro de un ambiente cerrado, como es el cilindro del vehículo, con la mezcla correcta de aire, por el oxígeno que se requiere, pues este va a quemarse y al quemarse va a expandirse y esa expansión provoca movimiento. Bueno, pero todo inicia con esa pequeña chispa, todo inicia con la electricidad y cuando el motor ya está caminando, los ingenieros mecánicos, automotrices, lo han diseñado los motores de tal manera que hacen funcionar un generador eléctrico. Si recuerdan también de su clase de electricidad y magnetismo, cuando un material conductor se mueve dentro de un campo magnético o viceversa, cuando un campo magnético se mueve cerca de un material conductor de la electricidad, se generan flujos de corriente eléctrica, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí hay dentro de los coches una cosita que le llamamos alternador, y si la hacemos girar, movemos un campo magnético cerca de un material conductor, que es una bobina que tiene ahí, y generamos electricidad, ¿sí? Todo eso es mecánica, es electricidad, pero proveída la primera la primera cantidad de energía eléctrica que requiere un vehículo para arrancar, esa es proveída de la batería del vehículo. Y ya después este generador sigue produciendo la energía eléctrica que requiere y la batería deja de ser usada. De hecho, ese generador produce tal cantidad de energía que ayuda a recargar la batería del coche, ¿sí? Entonces consumimos energía eléctrica, pero el mismo movimiento del motor la vuelve a cargar, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que estamos revisando ahorita. Son procesos reversibles. El equilibrio químico de los compuestos o de los pares redox que hay en la batería del coche es un proceso reversible y podemos tener pilas o baterías recargables, ¿sí? Hoy en día estamos yendo más allá. Ya no queremos usar gasolina y queremos que si el 100% del movimiento del coche sea gracias a la energía eléctrica producida por pares redox, ¿sí? Y pues tenemos los coches eléctricos, ¿no? Muy populares los de Tesla, que ya... Aquí en Saltillo, ¿han visto ustedes los cargadores de Tesla?
A mí me tocó ver ya un vehículo de Tesla aquí en Saltillo y los cargadores. ¿Alguien los ha visto? No. En la plaza, no me acuerdo el nombre, está por donde está H-E-B San Patricio, un poquito más está donde estaba Soriana, Plaza Sendero. Bueno, entre el H-E-B y de San Patricio y Plaza Sendero, más cerquita de H-E-B, hay una plaza, no me acuerdo cómo se llama. Está Fresco o algo así, una tienda, un supermercado. Ahí afuera hay unas estaciones de carga para vehículos eléctricos, ¿sí? Y alrededor del mundo Tesla está diciendo que está promocionando la venta de sus vehículos, diciendo que la misma compañía va a poner estaciones de carga gratuita. No es realmente gratuita. El costo de las estaciones se las cobra a los que compran los coches y luego lo único que hace es poner a funcionar sus estaciones de carga con energía eléctrica producida a través de sistemas fotovoltaicos. Con la energía solar está generando la energía, entonces realmente no le cuesta a Tesla nada, no es que esté regalando nada realmente, por muy benefactor que sea el dueño de Tesla, Elon Musk, pues no regala nada, a final de cuentas es negociante. Pero todo eso salió de dónde? De todo esto que son conceptos básicos de equilibrio redox para poder diseñar, ya se mezclan estos conceptos muy básicos con mucha ingeniería para poder llevar lo que nosotros podemos tener, no sé si alguien haya hecho el experimentito de los limones con un clavo y una bandita o un tirita de cobre. Pueden poner un alambrito de cobre y un clavo y si conectan una lamparita, van a poder hacer prender un foquito, con lo que está ocurriendo, las reacciones que están ocurriendo ahí. Bueno, pues eso tan sencillo que está ahí es lo que se llevó a los coches eléctricos hoy en día, que funcionan con baterías mucho más sofisticadas, pero que la clave o la respuesta de cómo funciona eso está aquí en documentos como estos. Y si no está en documentos, pues es cuestión de que se haga investigación, ¿sí? Para buscar si no es compuestos como plomo. Por eso llegué a esta discusión por el plomo. Les preguntaba que si habían escuchado hablar de plomo en las pilas o las baterías. Si no tenemos compuestos como estos, es cuestión de hacer investigación, buscar compuestos que encierren un potencial eléctrico alto. Y si nosotros trabajáramos, déjenme quitar la marca de Lo marqué también porque si se fijan, tiene un potencial de 1.4 o 1.7 casi. Podríamos echar de mano de cualquiera de los dos procesos. Y en ambos casos tenemos óxido de plomo, que ya tenemos la ventaja de que es un compuesto sólido, ¿sí? Entonces, siendo un compuesto sólido, podemos manipularlo mucho, mucho más fácilmente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos óxido de plomo sólido y por otro lado, tenemos dónde estaba Ay, ya me pasé. No, es para abajo. Sí. Tenemos el óxido de plomo sólido y tendríamos ya me pasé, no lo marqué. El litio, ¿dónde quedó el litio? Ah, es arriba, sí. Aquí están juntitos, perdón. Es el litio. Si juntamos el litio, que tiene un potencial de menos 3 volts, con el óxido de plomo, que tiene un potencial de 1.46, si esta reacción se lleva a cabo en medio ácido, aquí nos está indicando las condiciones de reacción, ¿sí? Tendríamos que juntar el plomo, óxido de plomo, con litio, y la diferencia de potencial entre estos dos nos da 4, casi nos da 4.5, ¿verdad? Entonces, regresando al apunte, déjenme tomar nota de las semireacciones. Acá vamos a volver al apunte.
tenemos las semireacciones de dióxido de plomo más 4 protones más 2 electrones. Eso me lleva a obtener plomo 2 más 2 moléculas de agua. Fíjense, esto es bien importante. En las pilas, los productos que podríamos decir es el desecho, la mayoría de las veces, o en casos particulares, son no contaminantes. La otra reacción es la de litio más un electrón, me lleva a obtener litio 0. La primera reacción, esta del plomo, tiene un potencial estándar de 1.46 volts. Y el potencial estándar de la reacción de litio tiene un potencial de menos 3.04 volts. Si nosotros acomodamos estas dos semireacciones en una escala, si acomodamos estas dos semireacciones, identificando los pares redox, litio más, litio 0, y plomo 4 y plomo 2, o el dióxido de plomo, pues podemos acomodar esas semireacciones en la escala, ¿sí? En 1.46 y en menos 3.04 volts, ¿sí? Aquí vamos a poner el plomo, el dióxido de plomo, el plomo 4 y el plomo 2 más. Y acá litio más, litio 0. Y entonces, para que la reacción se dé de manera espontánea, tenemos que poner litio 0 con dióxido de plomo, ¿sí? Si unimos estos dos reactivos y trazamos las flechas de los productos de reacción, vemos que sí se forma la S y hay una reacción. Podríamos sumar estas dos semireacciones. Aquí tendríamos que hacer lo mismo que en la ocasión anterior. Aquí hay un electrón, aquí hay dos. Tendríamos que multiplicar esta reacción por 2 para poder sumarlas. Y de ahí, dependiendo de la cantidad de materia de litio y de plomo que pongamos, que son estas dos especies, dependiendo del número de moles, será la carga que podamos obtener de esas pilas. Recuerden ustedes de su clase de electricidad y magnetismo, la cantidad de carga Q, ¿sí? Hay otra variable que es la corriente eléctrica, la I, y el potencial estándar. Bueno, hay otros factores como la resistencia. Todas esas variables ustedes ya las revisaron en sus clases en su clase de electricidad y magnetismo. Les pido por favor que echen una recordadita échenle una recordadita a sus apuntes de electricidad y magnetismo y recuerden lo que es la carga, ¿sí? Para poder hacer cálculos, porque, una vez que ya logramos colocar en la escala de potencial las dos semireacciones y vemos que sí hay una reacción espontánea, los cálculos que se nos van a pedir o las preguntas que se nos van a hacer en este tipo de casos son preguntas como, ¿cuál es la cantidad de carga que podemos obtener de tal cantidad de materia? Si ponemos tantos gramos de litio con tantos gramos de óxido de plomo. Esa carga tiene que ver con el tiempo que dura una pila o batería, ¿sí? Que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Nuestros dispositivos portátiles, pues nos dura cierto tiempo y luego tenemos que ir a cargarlos, ¿sí? Que cierta pila de tal marca, esas no duran mucho, sí, funciona muy bien, el telefonito o el aparato que sea, pero hay que estarlo cargando a cada rato. No me dura ni un día. Esas son cosas que nos llevan a tomar decisiones de compra. ¿Qué sería lo mejor para que el cliente escoja esto? Pues baterías con el potencial necesario para que funcione el dispositivo sin problemas, que lo vamos a sacar del diagramita que construimos nosotros, y que dure mucho. Eso lo vamos a lograr haciendo cálculos nosotros también, como químicos, de la cantidad de materia que se tiene que poner en esa pila. Evidentemente, el número de electrones que entreguen los pares redox va a determinar
si necesito más materia o menos materia. Cuanto más electrones estén contenidos en la materia, menos de ella voy a necesitar, ¿sí? Y entonces eso reduce también el peso de las baterías o de las pilas. Entonces, si no existen compuestos o no se conocen compuestos que tengan muchos electrones en poca cantidad de materia, pues para eso trabajan los químicos que se dedican a la ciencia de los materiales, para estar sintetizando o preparando materiales que en los procesos redox entreguen no 1 o 2 electrones, sino entreguen 4 o 5 electrones. Esos son compuestos sumamente útiles en el diseño de baterías, porque permite entregar una gran cantidad de carga con una cantidad de materia muy pequeña, lo cual hace ligeros a todos estos dispositivos. Si se han dado cuenta ustedes, y creo que sí, porque en el tiempo que ustedes llevan de vida, la modernización de los dispositivos electrónicos ha sido tan acelerada que en el tan corto tiempo de vida de ustedes se ha podido apreciar cuál ha sido la evolución de dispositivos electrónicos con respecto a su tiempo y peso, ¿sí? Evidentemente a ustedes no les tocó el primer celular, pero les decía, si alguien se ha metido por curiosidad a revisar la historia de la evolución de estos dispositivos, ¿alguien sabe cómo eran los primeros celulares? Grandes y traían un aparato, una pila aparte de cinturón. De hecho, eran así un tabique, el puro celular era un gran tabique. Y luego la pila no estaba con el celular, sino venían con una mochilita o en un cinturón, las pilas que le cargaban para poder estar utilizándolo, ¿no? Entonces, de ese primer celular a los celulares que utilizamos hoy en día, bueno, hoy en día hay celulares así de chiquitines. En la historia del celular también algo curioso pasó, de tener celulares grandotes, se fueron hacia tamaños muy, muy pequeñitos y ahora volvieron a crecer. Volvieron a crecer porque ahora la interfaz con la que interactuamos con los celulares, pues es la pantalla. Y ahora queremos pantallas más grandes cada vez, hasta cierto límite, porque bueno, luego están las tabletas, que tampoco han sido muy prácticas, por su tamaño. Sí tienen una gran pantalla, pero hemos aprendido a usar pantallas de este tamaño, o es la necesidad real, fisiológica, de una pantalla para poder apreciar bien todo lo que tenemos, con lo que queremos interactuar a través de estos dispositivos. Y bueno, todo esto es por la historia de las baterías y qué es lo que estamos buscando nosotros como ingenieros químicos en el diseño de este dispositivo. Habrá alguno de ustedes que les interese esta área y puede irse por ese camino, si es por investigación o es por la producción, pero los conceptos básicos del funcionamiento de pilas o baterías tienen que ver con esto que estamos revisando aquí en Equilibrio Químico, ¿sí? Bueno, esa es un área y que es muy interesante. Quiero platicarles rápido ya para terminar en unos 5 minutitos, denme nada más. Hay otra área bien importante, no son las únicas estas que les estoy platicando, pero hay otra área bien interesante que es la hidrometalurgia, ¿sí? La hidrometalurgia se llama así porque se utiliza agua, y metalurgia porque se dedica a la extracción de metales, ¿sí? ¿Ustedes creen que sea posible extraer metales con agua? ¿Los metales se disuelven en el agua? Bueno, podría ser por una lixiviación. Ok. La pregunta iba en el sentido de que si el metal, como lo conocemos, Bueno, una barra de hierro, una con barra agua de no, aluminio o de cobre, un cable de para cobre, ¿se extraer del disuelve en mineral, agua? sí. No. El metal como tal no se disuelve. Los minerales de estos metales, solamente algunos, pero los metales normalmente están formando óxidos metálicos o sulfuros o hidróxidos, y todos estos compuestos también son muy, muy poco solubles en agua. Entonces, ¿cómo es que se ha desarrollado toda una rama de la minería y que se le denomina hidrometalurgia? Gracias a los procesos redox. Si nosotros
tomamos un cable de cobre que queremos disolver en agua, lo que tenemos que hacer es oxidarlo. Pasarlo de cobre 0, que es la forma en la que está en el alambrito, a cobre 2 más, ¿sí? Cobre más, 2 más, 3 más. Diferentes cationes que sí son solubles en medio acuoso, ¿sí? Ojo, hay que tener cuidado también del pH. Si nosotros tenemos pHs muy altos, donde hay una cantidad de oxidrilos muy grande, ese catión cobre, que ya logramos disolver, puede reaccionar con los oxidrilos de la solución y precipitarse, porque como les digo, los hidróxidos de los metales, perdón, no son muy solubles. Entonces, sí podemos disolver metales, pero vía el proceso que mencionaba Jesús, Chuy, la lixiviación. La lixiviación es el proceso de solubilización de un compuesto cualquiera, ¿sí? Y en particular, en el caso de los metales, esa lixiviación o disolución se da, una de las vías que nos permite hacerlo muy fácilmente es la oxidación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Déjenme volver al apunte. Si nosotros tenemos la escala de potencial, ¿sí? Y vamos a revisar rápido las tablitas. Vamos a buscar, aquí está. Por ejemplo, aquí está también el plomo. Fíjense, tenemos plomo 2 más, plomo sólido. Este plomo sólido, plomo 0, es insoluble en agua. Pero si se oxida, quitándole 2 electrones, este plomo ya en forma catiónica sí es soluble. Entonces, si nosotros ponemos esto en una escala, tendríamos plomo 2 más y plomo 0, ¿sí? Lo que quiero es disolver al plomo, que es el reactivo que tenemos ya en nuestro sistema. Necesitamos una semirreacción, otra, arriba o abajo, ¿sí? Evidentemente tiene que ser con una especie, ¿cómo se llama? Ahí, que tome los electrones, que este plomo va a ceder, se oxida, se tendría que reducir. Si lo unimos con uno que tenga un potencial más bajo, vemos que al trazar las flechas de los posibles productos de reacción, no nos va a llevar a la formación de la S. Pero si lo unimos con un compuesto que tenga un potencial mayor, al trazar las flechas de los productos de reacción, vemos que sí se forma la S. Entonces, una vez conocido el metal que queremos disolver, buscamos una semirreacción de un compuesto que sea fácilmente de manipular con un potencial más alto. Y entonces también en esto está basada la hidrometalurgia, que puede ser un metal en su estado de oxidación 0 o puede ser un metal formando algún mineral con oxígeno, azufre, como les digo, que son poco solubles. Si yo logro oxidar a estos metales, voy a favorecer su solución o su solubilidad. Y una vez que yo los tengo en solución, luego podría llevar esa solución, que son soluciones normalmente cristalinas, parecen agua pura, pero ahí van muchos metales o los metales disueltos. Agregaría luego otro reactivo que me ayude a la precipitación, ¿sí? O, si no es la precipitación nada más, si por vía oxidación los lixivié, también ahora por vía reducción los puedo obtener en estado sólido. Y entonces, en vez de adicionar un reactivo, lo que puedo hacer es conectar una fuente de energía. Una fuente de energía tiene un polo positivo y uno negativo. El polo negativo, que es el cátodo, es rico en electrones. Si se sumerge y provee electrones a la solución, los tomaría ese plomo 2 más, que se precipitaría en forma de plomo 0 y quedaría adherido a ese electrodo. Esa es una manera de recuperar el plomo que obtuvimos primero disuelto, ¿sí? Esto no tiene mucho chiste, tener plomo 0
disolverlo y luego obtener plomo otra vez 0, pues no tiene mucho chiste. Llegamos al mismo punto de partida. No del todo. Sí partimos de plomo 0 y llegamos a tener plomo 0, pero también es una manera de purificar a los metales, ¿sí? Los metales son útiles en ciertos procesos dependiendo de su porcentaje de pureza. Y entonces esta vía, que es la electrorreducción de los metales en solución, es muy bueno para obtener metales con grados de pureza sumamente altos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejarle aquí. Voy a buscarles otros ejemplos para seguir analizándolos y resolviéndolos. Ya no va a haber mucho problema con respecto a cómo resolverlos, porque todo se hace con el diagrama de potencial, la escala de potencial, la regla de la S. A partir de ahí construimos o llegamos a obtener la reacción global completa a partir de la suma de las dos semireacciones. Y si está bien balanceada tanto en masa como en carga, esa reacción se puede utilizar para hacer cálculos, que eso es lo que vamos a estar siempre nos van a estar cuestionando. Y algo bien importante que les voy a preguntar la semana que entra, es más, les pido que lo hagan como tarea para entregar y lo suban aquí a la sección de archivos del equipo para la semana que entra. Busquen lo que es la carga eléctrica, ¿sí? Esa es la tarea. Y cómo calcular la carga en determinadas cantidades de electrones. Si los electrones pueden ser parte de una reacción química, pues podemos contarlos en moles también, ¿verdad? ¿Cuánto vale cuántos electrones hay en una mol de electrones? ¿Cuánto vale cuántos elementos hay en una mol? ¿Cuántas unidades hay en una mol? Eran 6.023 por 10 a la 23. ¿Quién habló, David? ¿O quién? Sí. No. Sí, David. 6.023 por 10 a la 23. Ese es el número que hay de unidades en una mol. ¿Cuánta carga hay en una mol de electrones? ¿Cuáles son las unidades de la carga? Lo van a hacer en su tarea. ¿Cuánta carga hay en una mol de electrones? También lo ponen ahí en su tarea, ¿sí? Lo hacen todo en es un archivito que no va a llevar más de una hojita, una página de Word. Ponen la información, suben ese archivo a la sección de archivos de este equipo, ¿sí? Les voy a poner ahí una carpetita que va a decir tareas y ahí la tarea de, ahorita la voy a crear, la tarea de carga, ¿sí? Cantidad de, bueno, le voy a poner mol y carga. Y ahí en esa carpeta ponen su tarea, ¿sí? Bien, con esto terminamos la clase. ¿Tienen alguna duda? No. No, bueno, yo sigo aquí hasta las 10 conectados. Si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono y me preguntan. Si gustan, también ya pueden salir de la sala. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Gracias. Que tengan un muy bonito día. Bonito Muchas fin de semana otra vez. Gracias, igualmente. Nos vemos.